¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que están ahí pendientes de un nuevo espacio de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde todos ustedes se encuentran, gracias a esto, a la magia del internet y bueno, a sus diferentes dispositivos, ya sea su teléfono, su tablet o su computadora, cualquiera que sea el medio en que nos ve. Muchísimas gracias. Hoy quiero darle la bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿qué tal? Primero que nada, feliz año nuevo y gracias por estar aquí. Bueno. Igual, gracias, feliz año y gracias por el espacio siempre. Qué bueno que puede acompañarnos. Quiero también recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y queremos también dar un fuerte agradecimiento a Noticias Menotti, a Interdiario, a El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidentes, Agastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Eduardo, qué bueno que ha podido acompañarnos de nuevo. Gracias por estar aquí. Es sin duda muy importante que continuemos estas reflexiones de cara a las elecciones que se nos vienen. Y particularmente hoy, que es el 27 aniversario de los acuerdos de paz, creo que tal vez algunos por la edad, otros por el tiempo que ha pasado, a veces perdemos la perspectiva de en realidad el costo que tuvo en términos de vidas, básicamente en términos de sangre, tiempo, sacrificios a todo nivel, el que hoy podamos decir, bueno, vienen unas elecciones y tenemos la confianza, por lo menos, de que se va a respetar, ¿verdad? En algún grado, o que se debe, o que se tendría que respetar, ¿no? La voluntad de los salvadoreños. Esto viene a poner en perspectiva también un poco todo este proceso, ¿no? El término de la democracia no llega, no es solamente el día de ir a depositar el voto, ¿no? Es de estar informado, de participar, de demandar. Y precisamente por eso quisimos invitarlo a usted, porque ustedes como Acción Ciudadana han estado monitoreando el gasto que están haciendo los partidos políticos en publicidad principalmente. Esto, digamos, tiene, lastimosamente, pues ha estado relacionado. Por lo general, el que más gasta en publicidad suele ser el que gana, ¿no? Primero, si tal vez nos comparte un poco las conclusiones del estudio que han hecho, quiénes han sido los que más han gastado, cuál es su medio favorito, y bueno, qué conclusiones se pueden sacar a partir también de los mensajes que nos están haciendo llegar los partidos políticos. Bueno, yo creo que antes de contestar la pregunta, solo quiero hacer una breve referencia a lo que usted mencionaba de la firma de los acuerdos de paz, que se da pues previo a la elección presidencial y que obviamente muchas de las personas que nos pueden estar escuchando nacieron después de la firma de los acuerdos de paz, no vivieron ese periodo de guerra que nos tocó a muchos vivir, y que obviamente el tema acá creo que habría que vincularlo con las elecciones. Recordemos que la situación de los 70s, previo al inicio de la guerra, se vivía un cierre de espacios de participación política, y eso fue de las causantes de ir al conflicto armado. Es decir, que veníamos de un proceso de fraudes electorales donde la voluntad popular no se respetaba, donde no se le daba espacio a la disidencia respecto de las ideas sobre la visión del mundo. Entonces todo eso configuró pues el escenario para entrar al conflicto armado, que para nuestro país lo que significó la guerra, la pérdida de vidas y todo esto. Entonces en esa medida nos encontramos ahora que las elecciones son el mecanismo institucionalizado de acceso al poder, y obviamente por eso es que hay que ponerle atención y hay que participar en las elecciones y hay que cuidar las elecciones, porque este es el mecanismo que ahora nos asegura que todas las expresiones políticas puedan participar de la política, o sea, que todos puedan acceder al poder. Entonces, en esa medida quería mencionar esto, ya que estamos a las puertas de una elección y que hay un serio cuestionamiento al proceso electoral. Y yo digo, hay que recordar que antes de los acuerdos de paz, ese tema de las elecciones era algo que obviamente generó todo el tema del conflicto. Ahora, con lo que usted me preguntaba,
nosotros hemos monitoreado el gasto de campaña que están teniendo los partidos políticos que están en contienda en televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias. Nosotros hemos hasta la fecha determinado que el gasto ya es cercano a los 20 millones de dólares, 19 millones y fracción llevamos hasta esta fecha. ¿Gasto global o...? Gasto global de los partidos sobre la campaña electoral en estos medios de comunicación. Obviamente esto excluye otro tipo de gastos que se dan en elecciones. Entonces, digamos, eso es como el dato estimado del gasto de campaña. ¿Hay alguna parámetro, digamos, para comparar o tal vez para también hacerse una idea de un poco lo que usted mencionaba, ¿no? de esa parte que no vemos, ¿verdad? Muy tangiblemente, tal vez, o tal vez no en un medio, pues, en un formato, ya sea para prensa escrita, radio, televisión, porque sí hay una cantidad de gastos y si me permite enumerar algunos, ¿no? Estamos hablando de transporte de personal, de viáticos que se le dan a la gente, tampoco pues le pagan mucho pues a la gente, yo me he fijado. Y está este tipo de gastos en regalo, ¿verdad? Que camisetas, que escobas, que productos promocionales. Todo eso no hay un modo de establecerlo tal vez, o tal vez en alguna proporción. Sí se puede, o sea, se puede hacer, pero en el país no se hace. Obviamente no se hace porque no es una tradición el monitorear gastos de campaña de los partidos políticos. Nosotros vemos el caso de México, donde la autoridad electoral tiene un papel más protagónico en medir el gasto de campaña de los partidos. Y, por ejemplo, acude a todas las manifestaciones, mítines que tienen los partidos y está pendiente de las colectas que se hacen en la campaña. Entonces, hay mecanismos, hay formas de cómo lograr tener un estimado mayor del gasto de campaña, pero que en el país no se hace. Nosotros vemos Guatemala, por ejemplo, donde hay un límite de gastos. Entonces, si hay un límite, eso implica que la autoridad electoral debe de monitorear que ningún partido sobrepase ese límite. Entonces, sí hay las posibilidades de hacer ese monitoreo, nosotros no lo podemos hacer y no podemos dar una cifra, pero como usted bien decía, ¿cuánto cuesta una movilización de 2.000 personas, por ejemplo? Porque ahí implica transporte, gasolina, viáticos si se le dan a las personas, el almuerzo. O sea, hay una serie de costos que obviamente los partidos deben de declarar respecto del gasto que están teniendo en campaña en todas sus actividades. Eso me lleva también a otra cosa, y es que, digamos, los partidos, no sé si será una cuestión cultural o algo propio de El Salvador nada más, tampoco son como o no están muy acostumbrados a la transparencia en lo que se refiere al gasto al gasto en publicidad, ¿no? Al gasto en este otro tipo de inversiones, que a veces pueden ser, si lo llaman así, no donaciones, ¿verdad? A veces, lo digo y menciono el caso porque es como el más evidente, ¿no? A veces el Partido Arena, que tiene a muchos empresarios entre sus financistas, ¿no? El empresario lo que hace es donar, digamos, ciertos productos, ¿verdad? Ya sean las camisetas. Donan precisamente eso, el traslado de personal, y esto es con todo eso, sí, ya lo podemos decir que es con todos los partidos. ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Se trata de, digamos, la falta de costumbre o por el contrario una intención más clara de lo que se busca es ocultar o mantener ese trabajo, digamos, un poco por debajo de la mesa? En primer lugar, hay que considerar que, por ejemplo, tenemos dos partidos políticos que surgieron en la década de los 60 del siglo pasado. Tenemos el Partido Arena, que surgió a inicios de los 80, el Partido FMLN, que se constituyó como tal luego de la firma de los acuerdos de paz, y el Partido Gana, que ya tiene cerca de 10 años de estar en funcionamiento. Si nosotros revisamos que estos son los partidos pues fuertes de la política salvadoreña, no tienen esa tradición, no tienen esa costumbre, no había esa obligación legal de rendir cuentas sobre sus ingresos y sus gastos. Entonces, que ahora veamos resistencias de los partidos, si se quiere, es lo esperable,
porque estamos hablando de partidos de 60 años que nunca han tenido esa dinámica democrática de rendir cuentas, o los más recientes, pues el caso del FMLN y Arena, que tienen 30 y tantos años. Tampoco ha sido una costumbre en sus instituciones políticas el estar rindiendo cuentas, el estarle dando datos a la ciudadanía de quiénes son los que están financiando sus campañas electorales. Entonces, es un tema de una cultura democrática. O sea, eso es lo que falta dentro de los partidos desarrollar. O sea, los partidos siempre se han guiado, pues obviamente, a lo interno, bajo sus propias reglas, bajo sus propias creencias, bajo sus mismas costumbres. O sea, y en esa medida, digo e insisto, no está esa costumbre de rendir cuentas, no la tienen, porque si nosotros, si ni la han hecho a nivel de ejecutivo, rendir cuentas, mucho menos lo van a hacer a nivel de partido político. Entonces, ese es el reto, cómo ir construyendo esta cultura política dentro de los partidos, de rendición de cuentas, de acceso a la información, de transparencia, que, digo, ha estado ausente. Hay, si se quiere, algunos avances importantes, tal vez no suficientes, pero sí importantes en esa materia en los partidos políticos. Quiero también que hablemos un poco, pero le voy a pedir que lo hagamos después del corte, un poco sobre el papel que podría tener el Tribunal Supremo Electoral en este aspecto. Y no hablo solamente de regular, digamos, la propaganda que hacen los partidos, sino también algunas prácticas que bueno, están muy arraigadas en el pasado, son como ecos del pasado, ¿no? Pero que también son muy cuestionables, ¿verdad?, de los partidos políticos, y de eso, para eso hay bastante de qué hablar. Pero por favor, hagámoslo luego del corte comercial. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, quédense ahí, que enseguida volvemos. Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. He visto cómo miles de salvadoreños viven en condiciones muy difíciles. Esto va a cambiar. En mi gobierno vamos a trabajar para construir 50.000 nuevas viviendas. Vos y tu familia merecen vivir con dignidad. Te doy mi palabra. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que permanece con nosotros. Estamos conversando con Eduardo Escobar, quien es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, conversamos un poco sobre el papel que debe tener el Tribunal Supremo Electoral en esto. Y como le decía, ellos se escuchan constantemente de parte de diputados y de dirigencia de los partidos políticos razones que evidencian que pareciera que no se identifica ninguna razón por la que deban transparentar la forma en que hacen su trabajo, ¿no?, en que realizan la campaña, sino que por el contrario,
encuentran o se sienten justificados para decir que no hay razón que los obligue a transparentar esto. ¿Qué puede hacer el tribunal al respecto? Tal vez no desde el punto de vista legal, ¿no? Porque evidentemente no tenemos en este momento las leyes que lo obliguen, pero ¿qué puede hacer el tribunal, un Tribunal Supremo Electoral independiente, fuerte, con suficientes dientes legales, para que los partidos políticos, digamos, regulen, ¿verdad? No se trata de limitar tanto como de regular, y también eviten lo que comentaba, algunas prácticas que son, que ya riñen con lo legal, ¿no? Pues el ofrecer dinero, el limitarse también, a veces creo yo que es importante decirlo, limitarse a veces a presentar un plan de gobierno que con todo el rigor académico, ¿no? ¿Verdad? Con sus puntos específicos, con sus fuentes de financiamiento, con incluso algunas propuestas de reforma de ley y todo eso. ¿Qué podemos esperar de un tribunal o a qué debemos apuntarle, ¿no? Si buscamos reformar el Tribunal Supremo Electoral para que se transparente la forma en que hacemos política en El Salvador? Bueno, pese a que yo le mencionaba que los partidos han mostrado un avance en el tema de rendir cuentas y brindar información, siempre hay una resistencia en los diferentes partidos y a diferentes niveles, ¿verdad? Hay quienes se resisten más, hay quienes menos, pero hay que recordar de que ese argumento respecto de que no pueden revelar, que no están obligados a revelar toda la información, se cae por su mismo peso. En primer lugar, la ley de partidos políticos es la que obliga a que se entregue la información sobre su financiamiento, y eso implica también que se revele el tema de los gastos. O sea, ahí la ley lo dice, tal vez no con la especificidad necesaria, pero sí está contemplado en la ley. Luego hay una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que también establece esa obligación para los partidos de revelar información sobre su financiamiento. Y luego, algo que no está escrito, pero que si nos preciamos de ser un Estado democrático, de tener instituciones democráticas, debemos de saber que uno de los principios fundamentales del sistema democrático es la transparencia. O sea, eso es uno de los pilares, junto con el acceso a la información y la rendición de cuentas. O sea, no podemos pensar en un sistema democrático representativo donde el poder, el pueblo, se lo delega por medio de las elecciones a un grupo de personas que son los funcionarios públicos, y que no haya rendición de cuentas de ese funcionario que yo le di el poder para que gobernara. O sea, es inconcebible de que no haya esa rendición de cuentas. Y ahí entra también el tema de los partidos, que son estas instituciones que intermedian entre el ciudadano y el Estado para generar política. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para terminar esta parte de lo que se hacía alusión? Sí estamos ligados a los partidos, o sea, ya sea por la ley, ya sea por la Constitución, ya sea por los principios democráticos. Ahora, ¿a qué tendríamos que apuntarle para que esto se cumpla? Bueno, una autoridad electoral lo suficientemente robusta, fuerte, con la capacidad necesaria para auditar a los partidos políticos. O sea, sin esa condición de que tengamos un tribunal con la capacidad de auditar, entonces no tenemos garantías de que los partidos están cumpliendo con la ley, están rindiendo cuentas y teniendo dinero de fuentes prohibidas, porque ese es el tema al final. Se están recibiendo dinero de fuentes prohibidas, y en esa medida es que nosotros hemos señalado que la deficiencia que tiene el Tribunal Supremo Electoral, más allá del tema de la voluntad política, es que no tiene una unidad de fiscalización de partidos. Ese es el principal problema. Pero estaría, digamos, dentro de sus funciones legales tenerla, dentro de su claro. dentro de sus alcances, digamos. Sí. Potestad. La ley de partidos le reconoce esa facultad al tribunal, o esa obligación al tribunal, de velar porque se cumpla la ley de partidos políticos. O sea, eso dice el artículo 1 o 2, no me recuerdo. Es el tribunal el ente encargado de que se cumpla. Entonces, ¿qué son de las obligaciones que ahí se establecen para los partidos, por ejemplo? Revelar la información sobre su financiamiento. Entonces, si el tribunal es el encargado de que eso se cumpla, que ellos revelan, está facultado el tribunal para constituir una unidad de fiscalización, tener una dependencia que audite a los partidos políticos. Nosotros lo que hemos pedido con el acompañamiento del diputado Leonardo Bonilla es que se cree por ley esta unidad de fiscalización, que se regule
en la ley al menos sus funciones y su composición, o parte de su composición. Pero si uno lo analiza, el tribunal puede crear una unidad, una subunidad de fiscalización de partidos tranquilamente sin reformar la ley. Entonces, como digo, el tema para que se dé el cumplimiento de toda la normativa, de todas las reglas que tienen que ver con el financiamiento de la política, pasa porque el tribunal tenga una instancia con la capacidad suficiente para auditar, fiscalizar y al final sancionar a los partidos por incumplimientos. Hay algo que también creo yo que está un poco abandonado, ¿no?, el tema, y es que, bueno, los partidos políticos reciben una cantidad importante de deuda política, ¿verdad? No es, según recuerdo, no tengo muy claro el dato ahorita, pero creo que andaba por los 4 millones de dólares lo que se repartía entre los partidos políticos. Para este año pueden recibir hasta 20. Hasta 20 millones de dólares en deuda política. Algo así. Sí, una cifra por ahí. Y es que se ha cambiado, ¿no?, también el monto que recibían que por voto. El costo, ¿no?, es 5 y fracción por voto. Y si vemos los votos que recibió el Partido Arena, que fueron 1,5 millones más o menos, sí, igual el FMLN en la elección pasada, son 3 millones por 5, 5 y fracción, ahí nos da la cifra. Ese es un dato a tener en cuenta, ya que cuando usted vota por un partido, además tiene que saber que le está dando dinero, ¿no?, para la próxima elección. Pero el tema que quiero tocar, y es que, bueno, y ese dinero, que es dinero que viene de las arcas del Estado, ¿cuándo se rinde cuentas de eso? Esa es una pregunta importante y que nosotros hemos estado insistiendo en los diferentes espacios de opinión, planteándolo en nuestros informes, en solicitudes de información a la Corte de Cuentas, de cuándo la Corte de Cuentas va a cumplir con lo que le manda su ley orgánica y lo que le manda la ley de partidos políticos, en el sentido de el fondo público que lo recibe una entidad, en este caso los partidos, que es fondo público y que no rinden cuenta a los partidos, y correcto, que por lo tanto es obligación de la Corte de Cuentas auditar el uso de esos fondos públicos. Y hasta la fecha pues tenemos el dato de que la Corte de Cuentas no ha realizado ninguna auditoría, ningún examen especial a la deuda política que han utilizado los partidos hacia atrás. No lo han hecho. O sea, lo único que ha hecho la Corte de Cuentas es verificar cuánto le tocaba a cada partido que le entregara Hacienda, y si al final Hacienda les entregó el dinero, y si al final hubo un reintegro de parte de los partidos. Eso es lo que ha hecho, pero el manejo de ese fondo público no se ha determinado por medio de una auditoría. Eso es lo que no sabemos. Entonces, ¿qué posibilidades abre esto? Bueno, que fondos estatales puedan ser usados sin ningún control para cualquier actividad distinta de lo que están destinados, que es financiar actividades de campaña política de los partidos. Entonces, estamos ante ese panorama que, si vemos, hay una debilidad en el Tribunal Supremo Electoral y no hay actividad de parte de la Corte de Cuentas. Esto quiere decir que el dinero que financia la campaña, tanto el de fuente privada como pública, no tiene un control efectivo sobre su procedencia y utilización. Entonces estamos ante eso, ante esa situación que nosotros la señalamos desde 2016. Dijimos, vamos a 2 elecciones seguidas, consecutivas, y no hay un control efectivo del dinero que financia las campañas. La Corte de Cuentas y otras instituciones pues que están a cargo de eso, el Ministerio de Hacienda incluso, digamos, tampoco pide, no sé, más que un recibo o algo similar a los partidos políticos que le diga, mire, sí, en esto lo hemos gastado, o ya lo recibimos, se ha depositado en estas cuentas, o cosas similares. Hacienda solo cumple con dar los fondos, entregar los fondos cuando los partidos lo solicitan, que llevan la constancia del tribunal y hacen el requerimiento a Hacienda. A eso se limita el Ministerio de Hacienda. Participación en este tema. Lo que sí es que nosotros le requerimos anteriormente al Ministerio de Hacienda información sobre los datos que los partidos le mandaban sobre su financiamiento privado,
y no los entregó. Hasta febrero del año pasado hizo pública la información del Ministerio de Hacienda. O sea, pasamos 2 años en este combate legal, si se quiere decir, para que nos dieran esa información. Entonces, en ese caso sí, Hacienda tiene una participación en revelar los donantes que los partidos le reportan, pero en el tema de deuda política sí solo juega este papel de ser el intermediario y quien entrega los fondos. Excelente, le pido, Eduardo, que me acompañe a un nuevo corte comercial. Vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda el último bloque que nos queda. Amigos y amigas internautas, quédense ahí por favor, son las 10 de la mañana, 32 minutos. Enseguida volvemos. La próxima elección no se trata de un candidato o de un partido, se trata de nuestro país. Te pido, no me juzgues por los errores de otros, sino por mi visión, mi trabajo y mi compromiso para hacer las cosas diferentes. Los salvadoreños queremos un cambio, pero no cualquiera. Merecemos un cambio con capacidad, que nos lleve de la frustración a la esperanza. Acompáñame a hacer posible ese cambio, un cambio para mejorar, con un rumbo claro. Dios, unión, libertad. Vota por Calleja. Vota por Arena. Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. La próxima. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con Eduardo Escobar, quien es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, nos ha quedado pendiente algo sobre el informe que ustedes tienen preparado, y es más o menos cómo han distribuido, es decir, cómo han distribuido los partidos políticos según el medio su gasto en propaganda, es decir, se han inclinado más por llegar a través de la televisión. Y esto es una duda que surge luego a partir bueno, el desarrollo de medios digitales como nosotros, que también, digamos, hemos tenido una participación, pero todavía parece que en la mente del político, del estratega, no termina de darle un poco, digamos, el lugar o la penetración que tienen también estos medios. ¿A qué medios han privilegiado en esta ocasión los partidos? Bueno, el último dato que dimos era de diciembre, del mes de diciembre. Y en ese mes nosotros contabilizamos 34.830 spots. Eso es lo que contabilizamos. De estos 34.000, el 70% se transmitieron en radio. Y el 28% en televisión. Pero eso estamos hablando entonces de tiempo aire, digamos. Tiempo aire, claro. Pero esto nos va, porque creo que también es un dato relevante. O sea, ¿qué medio? Porque no solo es en qué medio gastaron más, sino qué medio utilizaron más. Entonces, el medio más utilizado en la campaña electoral es la radio. Es el que más utilizaron. O sea, y lo vemos en la cantidad de spot, tiempo aire que hemos monitoreado. Sí, sí. Ahora, si me pregunta ¿en qué medio se ha gastado más? Pues entonces ahí el medio donde se ha gastado más es en la televisión. O sea, en el mes de diciembre, el 84% del gasto fue en televisión. Entonces alguien puede preguntar, ¿pero por qué se usa más la radio y por qué se gasta más en televisión? Es por el costo. O sea, la televisión tiene un costo infinitamente mayor que el de la radio.
Entonces por eso los candidatos, las campañas usan más la radio para promocionar sus mensajes, porque llegan a más personas. En la televisión igual, llegan masivamente, pero tienen menos capacidad por el costo. Por el costo económico que tienen. Entonces, si juntamos los 3 meses de campaña que llevamos hasta la fecha y que hemos monitoreado, nos da el mismo resultado. Medio más utilizado, la radio. Medio donde se invirtió más, la televisión. Y esto, o este gasto, este monto de gasto, ¿cómo se compara con campañas anteriores? Es decir, no solamente la recién pasada, ¿verdad? De alcaldes y diputados, no sé si también puede haber un comparativo, pero sino también con la anterior de presidente. Principalmente porque hoy tenemos tres contendientes con fuertes posibilidades. Bueno, esta estimación, porque creo que también hay que remarcar, es una estimación del gasto en estos medios. O sea, aquí recordemos que puede variar lo que en realidad al final terminan cancelando los partidos en los medios de comunicación, pero es un parámetro que nos puede ser de utilidad con el tema del gasto. Nosotros desconocemos si hay un monitoreo de la elección presidencial 2014 para ponerlo en perspectiva cuánto fue la inversión que tuvieron los partidos. Sí. El dato que tenemos sí registrado es el que dio a conocer la FUNDE en 2009. Hizo un monitoreo del gasto, si no mal recuerdo, andaba en los mismos medios de comunicación, y ellos reflejaron en 2009 un gasto de 17 millones de dólares, más o menos, 16, 17. Cerca. Entonces, ya a esta fecha, en 3 meses de campaña, ya llevamos cerca de 20. O sea que obviamente va a ser superior el gasto, nos vamos a acercar a 30 millones de dólares en gasto en esta campaña. Nosotros con estos monitoreos queremos ya dejar, si se quiere, el precedente para comenzar a hacer este comparativo entre años. Ya tuvimos el primer monitoreo del gasto de la elección legislativa y municipal, que nos va a servir de parámetro para el año 2021, la elección 2021. Ahora estamos poniendo este monitoreo de la presidencial 2019, que nos va a servir para el 2024. Entonces, no podemos, digamos, ver hacia atrás, hacer este comparativo, porque, como le decía, esto no se hace, o si se hace, es a lo interno de los partidos, y esos datos nunca se hacen públicos. Hay algo que también quiero aprovechar su presencia para discutir un poco, y es que si bien es importante y nos dice mucho el dato del gasto según el medio, también quiero pedirle su opinión un poco sobre el mensaje o los mensajes que se han estado transmitiendo. Creo yo que una constante tal vez en todas las campañas, como periodista pues hemos cubierto varias campañas, varias elecciones, y lastimosamente nunca falta, digamos, los insultos, los mensajes. Las redes sociales pues han exacerbado también la posibilidad de hacer eso, y más de forma oculta, ¿no? Pero, es decir, ha logrado nuestra política, nuestros partidos, sus asesores, trascender de la cancioncita, del eslogan, del regalito, del vaso plástico, la lámina, ¿no?, la camiseta, a tratar de presentarle al votante: mire, estos son mis planes, esto es lo que quiero cambiar, esta es mi propuesta, mi estrategia, mis actividades, pasos que voy a realizar para lograrlo, esta es mi línea de tiempo o mi calendario para lograrlo. ¿Tenemos algo remotamente parecido a eso? En realidad no, desde la propaganda electoral, que es lo que hemos monitoreado, no se ve eso. O sea, ahí hay una deuda de los partidos políticos, de los candidatos, de utilizar el medio más masivo de comunicación con la ciudadanía, que es la propaganda electoral, para transmitir más que su imagen, más que la imagen del partido, y darles a conocer su visión de país, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Nosotros en los 3 meses hemos sacado una estadística, un ejercicio de ver cuáles son los conceptos que usan las campañas electorales, y en este caso, por ejemplo, en el partido Arena, en diciembre el concepto que más se usaba era Vota, Calleja y Gobierno y Arena. Eso era lo que se usaba. En el caso del FMLN, en diciembre fue
FMLN, Hugo, presidente, país, Salvador. Por allá aparecía salud. En el caso de Nayib Bukele, el término más usado en su campaña era Bukele, Nayib, golondrina, Navidad. Esos eran los términos más utilizados. Entonces, ¿por qué le digo esto? Igual en el partido Vamos es Vamos, país, por ahí aparece vida y gente, que son los términos utilizados. Si usted ve, no aparecen como conceptos fuertes de campaña, como concepto fuerza de campaña, delincuencia, impunidad, anticorrupción, economía. Esos son las educación, eso no aparece en la propaganda electoral. Que digo, los mítines, las entrevistas en televisión son espacios privilegiados donde se puede llegar a un grupo de población más amplio, pero donde en realidad se le llega al votante promedio es por medio de la campaña electoral. Y en la campaña electoral los mensajes que se le están mandando al electorado son estos. O sea, si nosotros vemos, son mayoritariamente mensajes que informan, pero no sobre los problemas del país, sino que informan cómo votar por el candidato. Informan de lo que hizo el partido anteriormente. O sea, eso es lo que están promoviendo, no cómo van a solucionar los problemas del país. Y digo, en los spots es cómo llegan masivamente a la ciudadanía, porque si estamos hablando que en los 3 meses de campaña se han promocionado o se han publicado cerca de 100.000 spots, entonces multiplique 100.000 por las personas que llegan, estamos hablando de que cubre una cantidad sumamente importante de votantes, la propaganda, y no se le ha mandado un mensaje claro a la ciudadanía sobre esto. ¿Existe de algún modo también una intencionalidad en eso? Es decir, creo que un poco la respuesta es evidente, ¿no? Pero me interesa su análisis porque pareciera que el pintarse como el más risueño tiende a ser, o por lo menos la visión entre los directores de campaña y los candidatos, ¿no? Que presentarse como el más risueño tiende a ser más importante que presentarse como el más capaz, de algún modo. Es que obviamente el ser humano se mueve por 2 razones. Una, que a veces la minoritaria, es por razones que se originan en la racionalidad, pero también el ser humano, y aquí es mayoritariamente, se mueve por las emociones, por lo emotivo. Sí. Entonces, obviamente es más fácil, tiene más lucro, si se quiere, desde el punto de vista electoral, mover al ciudadano por lo emotivo que por lo racional. Porque si usted le comienza a dar su plan de gobierno y le comienza a decir, esto es lo que voy a hacer, esta es mi visión de país, eso le da margen para que la ciudadanía comience a procesar lo que le ha dicho y a cuestionar la propuesta de campaña. Entonces le van a comenzar a cuestionar. Mientras que si usted lo que despierta es la emotividad, usted tiene menos posibilidades que le cuestionen como candidato. Sí. Porque lo que usted está haciendo es despertando simpatías en el votante. Entonces, entre jugarse en una campaña electoral a despertar la racionalidad del electorado, del grupo electoral, y despertar la emotividad, obviamente pesa despertar la emotividad porque tiene más dividendos desde el punto de vista electoral. Desde ASDER se ha estado manejando una propuesta, y es que se obligue, pues se reforme la ley de partidos políticos y el código electoral, y se obligue a los candidatos a participar en los debates como una forma de contribuir, pues, al crecimiento democrático del país, y también a que la gente pueda conocer, ¿verdad? Y esto a la luz, pues, de lo que ocurrió en los 2 debates que organizó la Nacional y que organizó ASDER, en que uno de los candidatos, pues, decidió no asistir. Ahora, creo que se puede entender un poco la virtud de la propuesta, pero como lo discutíamos también en este foro con otros invitados, ¿no? El Salvador tiene muchas leyes y muy buenas. El problema es que ya nadie las cumple, ¿verdad? Y pareciera que el candidato tenga algunos gestos de transparencia, como por ejemplo un poco sus finanzas personales, revelar sus finanzas personales, además de también presentar con tiempo suficiente, ¿verdad? No tal vez a 2 días o 3 días o a 2 semanas de la elección, un plan de gobierno. Claro. ¿Usted cómo analiza, digamos, esta propuesta? ¿Cree que
tal vez legislativamente sería viable, o si más allá de eso contribuiría definitivamente al crecimiento, al fortalecimiento de una cultura democrática. Yo creo que el regularlo, aunque podría estar de más, obligarlo por todo lo que usted decía del tema del cumplimiento de la ley, pero creo que no estaría de más hacerlo. No obstante eso, quienes al final deberían de sancionar a los candidatos por no asistir a este tipo de eventos, por resistirse a participar, es la ciudadanía, el votante. Es el que tiene que sancionar. Y obviamente a este momento todavía la ciudadanía no ve como algo que se debe de cuestionar y castigar el no participar en este tipo de espacios. Entonces, en la medida de que la ciudadanía sí sancione a los candidatos por no hacer no tener este tipo de prácticas, en esa medida es que se les va a ir obligando y que se les va a hacer en realidad una obligación que no pueden evadir el participar en estos debates. Si usted ve en Estados Unidos, independientemente que las encuestas le arrojen 15-20% de diferencia a un candidato, independientemente de qué universidad organice el debate, tenemos esa tradición en Estados Unidos de participar todos los candidatos en el debate. O sea, eso es algo ya, si se quiere, por default, que se espera la participación de todos y se sabe que es obligación de todos participar. Entonces, digo, en el caso salvadoreño, la regulación puede ir empujando ese cambio de patrón y de comportamiento de los candidatos, pero más importante para mí sería que hay una sanción desde la ciudadanía social contra los candidatos que no participen en estos eventos. Excelente. Eduardo, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente, pues somos esclavos del tiempo, ¿no? Y tenemos que terminar ya el programa, pero qué bueno que nos ha podido compartir la información y también la reflexión de cara a una elección que se plantea, como casi todas las presidenciales, ¿no?, histórica, y que va a definir también el rumbo del país por los próximos años. Esperamos que nos lleve, quien sea que resulte electo, que nos lleve por un buen rumbo. De nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Muchísimas gracias. Así, esperamos contar con su presencia también más adelante. Claro. Y bueno, a ver qué resulta de las elecciones. También eso será de analizar. Amigos y amigas internautas, qué bueno que han podido acompañarnos. Es un verdadero placer. Quiero reiterarles a todos la felicitación o desearles un feliz aniversario de los acuerdos de paz y que tengamos siempre en mente y traslademos este conocimiento a quienes tal vez no lo tienen. El costo y la importancia que ha tenido que nuestro país haya podido salir de las penumbras que fue la época de la guerra, los 12 años de guerra, y todo el costo en vidas que tuvo, en costo en traumas, en costo en propiedades, y bueno, y un sinfín de niveles más que no alcanzaría un programa para mencionarlos todos. Pero es importante que recordemos que debemos dejar eso atrás, y conociendo lo que tenemos atrás, pues sabemos también cuál es el rumbo que tenemos que seguir para ir hacia adelante. Antes de despedirnos, por supuesto, el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo, Bitácora SB, quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.